Chia here. In a few moments, I'm gonna interview Militza Flaco, who is an indigenous girl from Panama, and this interview is actually gonna be in Spanish, and it will be translated later. So if you don't know Spanish, maybe you can just watch it later. But now I'm gonna do the introduction in Spanish. Hola a todos, soy Xie y voy a tener una entrevista ahora con Militza, que es una joven indígena de Panamá. Y ella va a estar aquí en un segundo y nada más estoy esperando a que venga en el live. Y le vamos a hacer preguntas sobre qué está pasando en su comunidad, because por COVID-19 y la pandemia que está pues ahorita en curso en muchos países latinoamericanos. Entonces vamos a esperar unos momentos a que se una y estoy muy emocionada para que oigan su perspectiva. Vamos a dar unos segundos. Vamos a ver. Hi everyone, thank you for joining. As I said, the interview is going to be in Spanish, so we can, it will be translated later, so you can check it out later. But if you know Spanish, feel free to stay and ask questions. Hola a todos, nada más estoy esperando a que Mili se venga aquí al live. Vamos a ver si ya llegó. Ok, vamos a esperar un segundo. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Bueno, pues nada más le estaba diciendo a los que están viendo en live sobre la entrevista que te voy a hacer, sobre qué está pasando en tu comunidad con COVID-19. Pero antes de que empecemos, ¿por qué no te introduces? ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿Cuántos años tienes? Todo eso. Mira, Muratron Aragua de Militza Flaco, di una introducción en mi idioma, en Vera. Hola, mi nombre es Militza Flaco, gracias por estar pendiente de este live. Bueno, yo tengo 24 años, tengo 24 años y soy de Panamá, pertenezco al pueblo indígena en Vera. Originalmente estamos ubicados en la provincia del Darién, que es frontera con Colombia, pero ahora yo vivo en una nueva comunidad que está en la provincia de Colón. Hace 24 años mi padre decidió salir del Darién. Y bueno, nosotros dentro de esta comunidad tenemos 3 años de vivir aquí y pues nuestro ingreso económico dentro de la comunidad viene siendo a través del turismo. De esa manera, nosotros como jóvenes nos mantenemos dentro de la comunidad y no tenemos que salir a la ciudad a buscar trabajo. Así que no, siempre permanecemos dentro de la comunidad. Bueno, entonces con eso que dices sobre el turismo siendo una de las principales maneras en las que pues el dinero ingresa a su comunidad, ¿qué está sucediendo en este momento con COVID-19? No solamente con casos, pero también con cómo se han afectado sus vidas por la pandemia. Bueno, honestamente, gracias a Ancone hasta el momento no hemos tenido ningún caso. De hecho, al principio, como marzo, tuvimos un caso, pero como en Panamá no había ninguno, o sea, nosotros como pueblo indígena no nos habíamos dado cuenta, hasta recientemente empezamos como que a evaluar a la chica como que tú tenías los mismos síntomas y todo lo demás, y como que sí, pero estaba en casa y no pasó nada y ella siempre utilizó lo de las medicinas tradicionales. Perdón, entonces, en el tema de la economía hemos estado muy golpeados, ya que, como te dije, la economía se basa únicamente en el turismo y al darse lo de la pandemia nadie puede visitarnos. Así que hemos estado buscando otras formas para tener un ingreso económico. Ejemplo, hay como 4 grupos de chicos, cada grupo es, digamos, de 5 personas, donde ellos salen
cada día como a pescar para luego ir a venderlo en los supermercados y así tener un ingreso económico para poder sobrevivir. Pero digamos que a nivel, estoy hablando específicamente de mi comunidad, pero a nivel de Panamá, en la comarca sí hay muchos casos. De hecho hay personas que, digamos que cuando trabajaban en la ciudad de Panamá, quedarse sin trabajo, volvieron a las comunidades y sin darse cuenta llevaron el virus y contagiaron a las otras personas que estaban seguras dentro de la comunidad. Pero ahora hay otro grupo indígena también, los Kunas, donde ellos sí están muy afectados con esto de la pandemia. Sí, y nada más deja recordarles a a las personas que nos están viendo que todo este proyecto que está haciendo Guardianes del Bosque es para reunir fondos para ayudar a estas comunidades. Entonces, ahorita ya puse Guardianes del Bosque, les puse el comentario hasta abajo por si ustedes quieren donar dinero, si pueden. Y la meta es $50,000 para ayudar a comunidades indígenas de Sudamérica y de América Latina. Bueno, pues muchas gracias por decirnos qué está pasando en tu comunidad. Tengo otras preguntas, por ejemplo, si llegara a haber casos en tu comunidad, más que hay ahora, que esto suena que no hay tantos, lo cual es muy bueno, pero si sí hubiera casos, ¿tu comunidad tiene acceso a pruebas y tratamientos y cosas sanitarias o nada más están usando tratamientos tradicionales? La respuesta es no. No tenemos acceso a pruebas ni nada de eso dentro de la comunidad. De hecho, solamente se está utilizando como plantas medicinales y todos productos tradicionales dentro de la comunidad. Así que la respuesta es no. Sí, es muy importante que, o sea, ahora yo creo que ustedes están bien porque no tienen tantos casos, pero si se viene una olada grande, pues es muy importante que tengan acceso a estos recursos sanitarios. Otra pregunta que tengo es, bueno, pues, ¿cuál es la historia? ¿Qué crees que sean las cosas que tu comunidad no sabe sobre COVID-19? O sea, ¿crees que están preparados para una ola de la pandemia si es que llega a tu comunidad? Yo pienso que ningún pueblo indígena realmente está preparado porque nosotros... son los niños que vinieron a ver. Nosotros no estamos preparados porque no es una enfermedad a la cual estamos como que adaptados o algo así. Entonces, nuestra defensa viene siendo muy baja. Entonces, sería algo muy peligroso, principalmente para nuestros adultos que están, o sea, muy adultos y también para los niños. Sí. Entonces, yo pienso que podría ser un peligro de poder tener el virus más dentro de la comunidad. Entonces, es muy peligroso. Sí, yo pienso que una de las cosas que a la gente se le olvida es que en comunidades indígenas, pues hay mucha sabiduría en la gente más mayor, y si el COVID pues viene y afecta a estas personas de mayor edad, pues es muy malo para la comunidad en pues la sabiduría. Sí, porque exacto, podríamos perderlo y cómo vamos a seguir aprendiendo de ellos, porque dentro de la comunidad tenemos como 4 abuelos adultos ya, porque, bueno, nuestra comunidad viene siendo muy jóvenes, de hecho la mayoría son jóvenes, entonces nosotros tratamos de cuidarlo mucho más a ellos porque nosotros estamos aprendiendo todo lo que ellos tienen que enseñarnos sobre nuestra cultura. Exactamente. Bueno, ahora vamos a cambiar de dirección un poquito y quiero que me digas, pues, cuál es la historia de tu vida, así, qué te gusta hacer, qué haces en tu tiempo libre y qué son de las cosas más importantes en tu vida. Creo que no me esperaba esta pregunta. Graciosa. Pero bueno, ¿qué me gusta hacer? De hecho, me gusta como, bueno, en Panamá voy a hablar un poco de cómo fui creciendo, cómo llegué hasta aquí.
antes nosotros solíamos vivir en el Darién, como te dije, y mi padre salió de allá hace 24 años. Y la razón fue porque en el Darién, donde está nuestro territorio, la vida es realmente difícil, principalmente porque antes se veía mucho lo de las guerrillas, no sé si has escuchado, son los que trabajan con narcotráfico y todo eso. Segundo, la economía, y tercero, la educación. Entonces mi papá cuenta de que él solamente llegó hasta la escuela primaria, y cuando él tuvo su familia, él dijo, bueno, yo no quiero que mis hijos solamente lleguen hasta la escuela primaria, quiero que ellos continúen y puedan crecer mucho más de lo que yo hice y tener más experiencia. Así que él decidió salir de allá, y pues nos establecimos en esta comunidad, como te dije, hace 13 años. Y el propósito principal de nosotros fue principalmente para nosotros los jóvenes, porque yo veía de que muchos jóvenes salían del territorio del Darién para venir a la ciudad, y ellos prácticamente se olvidaban de quiénes realmente somos. Una parte lo entiendo porque hay mucha discriminación que es muy triste, y entonces ellos prefieren esconderse y decir, no, yo no soy indígena, a que lo discriminen. Pero otra parte, mi padre siempre me enseñó de que, o sea, ser diferente, o sea, ser indígena no es malo, tú tienes que sentirte orgullosa de quién eres, a la gente le va a gustar, como, ¿por qué te pintas? ¿Por qué cargas una corona? ¿Qué significa eso? Y hablar de lo que realmente eres, al final, no es nada malo. Entonces, yo fui creciendo con esa idea, así que realmente no me importaban si las personas me discriminaban o no. Entonces, ya de ahí fui creciendo con esa mentalidad. También fui a la universidad, donde no había, creo que nunca conocí a un indígena en Vera, en la universidad donde asistí, y tuvimos proyectos grandes que abarcaban sobre grupos indígenas dentro de Panamá con mis compañeros, y era muy gracioso porque ellos tenían como una confusión de, en Panamá hay 7 grupos indígenas, ellos tenían una confusión, tú no eres en Vera, tú eres Cuna, o tú eres este grupo indígena. Entonces, cuando hicimos ese proyecto, fue un proyecto muy bonito donde nosotros montamos muchas cosas de la comunidad en la universidad. Y luego de eso, los chicos empezaron a entender la diferencia entre los pueblos indígenas y por qué hacíamos esto, o el idioma. Y fue muy bonito en esa etapa de mi vida. Digo, estoy hablando como si fuera una vieja, pero no. Entonces, de hecho, me gusta mucho, ahora sí, me gusta mucho ver doramas coreanos, asiáticos, pues, así que me encanta mucho eso. Me gusta también escuchar música, y actualmente dentro de la comunidad yo soy la líder de las danzas tradicionales, o sea que cada cierto tiempo yo me reúno con las niñas para enseñarles las danzas que normalmente representan los movimientos de los animales. Ejemplo, tenemos las danzas del mono, de la ardilla, y así. Entonces, me gusta mucho hablar exactamente de mi cultura o de lo que realmente somos y todo eso. Qué bueno, y pues yo entiendo lo que dices sobre, pues en México también hay mucha gente que no le gusta decir que es indígena por discriminación. Y yo soy otomí, y como ves mi casa, pues mi papá se aseguró de que tuviéramos nuestra cultura presente en todos lados, y pues es algo de lo que estoy muy agradecida. Y bueno, pues gracias por tu respuesta, y yo creo que, o sea, esto es una conversación para que la gente se dé cuenta de que aparte de ser activista, fuiste a Estados Unidos en septiembre, yo te vi ahí, aparte de ser activista, aparte de tener que hacer todas estas cosas, pues también quieres pasar tiempo con tu familia, quieres enseñarle a las niñas cómo danzar, quieres ver las películas asiáticas y todo esto, ¿no? Entonces, cuando hay comunidades más vulnerables, necesitamos la comunidad global para que pues apoye. Y pues yo también siento lo mismo. Y bueno, pues otra pregunta que es más relacionada con lo que estábamos hablando antes es que ¿por qué no me hablas de otras amenazas que han ocurrido en tu comunidad? Esto puede ser cambio climático o industrias que han venido o que quieren dañar tu comunidad.
comunidad o cualquier amenaza que ha enfrentado tu comunidad? Bueno, lo que te voy a hablar es algo como muy serio dentro de nuestro territorio, porque antes no pasaba. Cuando nosotros llegamos, bueno, la comunidad está, para llegar a la comunidad hay que bajar por un río y luego llegar a un lago que es donde está la comunidad. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí en el 2007, yo tenía alrededor de 11 años. Yo recuerdo que mi mamá siempre decía como que no vayan al agua todos los días, porque íbamos todos los días a nadar, a jugar con los otros niños, y era muy peligrosa porque había caimanes y cocodrilos también, pero nosotros como que ellos son nuestros amigos, así que no nos pasa nada. Luego de eso fui creciendo y hace como más o menos 5 o 6 años nosotros empezamos a ver una diferencia en el río, porque hay otros lugares en el mismo río donde suelen ir personas a nadar. Y obviamente si fueran las personas a nadar simplemente está bien. Lo que ellos iban a hacer era como para pasar tiempo, luego llevar mucha basura, mucha cerveza y todo lo demás, y todo iba directamente al río. Entonces nosotros estamos en la parte de abajo, en otra parte, y nosotros recibimos toda esa basura. Y lo que pasa, nos empezamos a reunir nosotros como comunidad, como que bueno, ya que esa persona, empezamos a poner como cartelones diciendo no puedes botar basura, recoge tu basura y todo lo demás. Y yo siempre digo que yo pienso que los animales hacen mucho más caso que el humano, porque ellos realmente no les paraban bola, como decimos en Panamá, y hacían lo que querían. Entonces nosotros mismos empezamos como a recoger basura y con los niños también para que ellos vean de que eso no se debe hacer, porque nosotros consumimos los peces del río, así que puede perjudicarnos a nosotros también. Luego de eso, lo peor de todo fue ver la sequía del río. Hubo un tiempo donde era incluso para nosotros mucho más difícil salir de la comunidad, ya sea a la ciudad, a comprar comida, a la escuela, o simplemente al hospital. Si normalmente en temporada de lluvia puede durar como media hora para llegar al punto ese de salir a la ciudad, y en sequía no puede tomar alrededor de 2 horas. Wow. Quiero decir que nos perjudicaba en lo de la sequía, porque si antes nos duraba media hora, ahora nos estaba durando 2 horas para poder ir. Ejemplo, si había una emergencia de un niño se cayó o algo súper enfermo, de aquí que llevarlo en 2 horas para poder llegar al hospital, era muy complicado. Entonces eso realmente aún nos sigue afectando, pero estamos tratando de cómo enseñarle a las personas de que ellos quizás no se sienten afectados porque no están viviendo aquí, pero nosotros como pueblos indígenas que necesitamos el río, ya sea porque es como nuestra carretera, porque siempre lo utilizamos para ya sea consumir la comida y todo eso, no lo ven, pero nosotros estamos siendo muy afectados en eso. Entonces eso ha sido nuestro problema hasta el momento dentro de la comunidad. Bueno, pues obviamente eso es algo que está afectando a comunidades en todo el mundo, y como tú dices, si un niño se cae, ¿cómo es posible que va a tardar 2 horas en llegar al hospital cuando estas sequías no deberían estar pasando? Entonces, pues obviamente con la crisis climática y ahora con la pandemia, pues son muchas cosas que la comunidad tiene que enfrentar. Entonces, pues gracias por decirnos sobre eso. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo tú opinas que la gente que no sabe de tu comunidad alrededor del mundo puede ayudar? ¿Y qué es algo que le quisieras decir al mundo o preguntar al mundo? Bueno, de hecho, en el tema, ya que hablas de ayuda, nosotros estamos trabajando en la campaña que se llama Roots That Heal, que es una campaña para recaudar fondos para ayudar a las comunidades que están siendo afectadas por el COVID. Obviamente, de esa manera podemos tener un mejor servicio de salud. También se podrá comprar medicinas y todos los implementos que se necesita para combatir el virus dentro de las comunidades. Obviamente que eso va muy de la mano con las medicinas tradicionales, como te decía al principio, que se está utilizando. Así que
se está recaudando fondos para eso, para ayudar a las comunidades, también para comprar comidas y todo eso, las necesidades que se necesitan dentro de las comunidades. Y también se está pensando cómo comprar, digamos, semillas de productos que se puedan sembrar dentro de la comunidad para así no tener como que salir cada cierto tiempo para comprar más comida. Y bueno, ¿qué puedo decir yo? El virus no está afectando a todos. Es una situación muy complicada y cada pueblo indígena está viviendo a nivel mundial, no solamente Panamá, está Brasil y todos los compañeros que viven en otros países. Pero yo solamente quiero que la gente se anime a donar, o sea, que el dinero realmente va a ayudar a los pueblos indígenas, que no es solamente como para gastarlo porque lo queremos, no, va a ayudar a las personas a mejorar y que cada donante sienta que realmente está ayudando, está aportando un granito de arena para estas personas. Ejemplo, si yo estuviera donando, yo me sentiría feliz de que realmente ayudé a personas que necesitaban. Entonces, yo pienso que ojalá que más personas se unan en esta campaña y puedan ayudarnos aquí. Y nosotros estaríamos muy agradecidos porque en el futuro vamos a decir, no solamente estuvimos solos luchando con esta pandemia, hubo muchas personas que se unieron a nosotros, nos ayudaron en esto y es una bonita sensación que te deja en el corazón. Sí, definitivamente. Y para reiterar lo que acabas de decir, pues sí, espero que todos los que están viendo, pues anímense a donar, porque nada más te vas a sentir bien tú porque estás ayudando a alguien y también vas a ayudar a las comunidades que están siendo muy vulnerables ahorita. Entonces aquí está el link, está pinned aquí con Guardianes del Bosque, pero también lo voy a poner en mi Instagram, ahí en mi perfil, para que después de este live puedan ir a donar. Y bueno, muchas gracias por eso, porque pues la verdad es que tenemos que ayudarnos más en este mundo, porque hay muchas cosas que están pasando y es muy importante que abramos nuestros corazones. Y una de mis últimas preguntas es, otro tema, si tú pudieras conocer a alguien, cualquier persona, ¿a quién te gustaría conocer? Cualquier persona en general. Sí. Uy. Es una pregunta muy difícil. ¿Y qué les pedirías? O sea, si es una persona influente, ¿qué les pedirías? Es una pregunta muy difícil. Realmente no voy a especificar una persona, pero podría decir que, ejemplo, si es una persona influyente que diera a conocer nuestras situaciones que estamos viviendo. Ejemplo, hay personas que lo siguen un montón en el sentido de las redes sociales, entonces al dar él o ella a conocer nuestras situaciones, muchas personas van a saber mucho más de lo que está pasando en nuestros territorios. Así que vamos a dejarlo solo con persona influyente. No quiero como decir algo, una persona específica. Ok. Bueno, pues ya saben, todos los que están aquí, compartan lo que está haciendo Guardianes del Bosque para que puedan recaudar más fondos para ayudar a comunidades indígenas. Y bueno, pues vamos a ver qué otra pregunta. Bueno, pues esto ya va a ser la última pregunta y nada más te quiero preguntar otra vez para recordarle a la gente que nos está viendo, ¿qué específicamente va a lograr esta campaña y para qué sirve, cómo va a ayudar a las comunidades y qué esperas que surja de esto? Bueno, como te dije, la campaña no solamente está abarcando, digamos, mi territorio o algo específico, está abarcando, de hecho, Brasil, también Mesoamérica, todo eso, hermanos países que tenemos allá. Entonces, estará ayudando mucho, como te dije, en el tema de comprar medicinas, tener un acceso a un servicio mejor, en el tema de salud, ayudar a las personas a combatir eso del virus, porque no lo tenemos o no está pasando dentro de las comunidades como se puede ver dentro de las comunidades, poco se ve la ayuda del gobierno. Así que, y también para proteger, por ejemplo, nosotros nos protegemos y también protegemos a la madre naturaleza. Así que sí.
Exactamente, eso es muy importante. Cuando ayudas a comunidades indígenas, ayudas a la madre naturaleza, porque las comunidades indígenas son las que más protegen la biodiversidad. Exacto, Y hay son que los guardianes del bosque. Guardianes del bosque. Y hay que asegurarnos de que estas comunidades estén sanas y vibrantes y emocionadas para seguir haciendo ese importante trabajo. Sí, para seguir luchando. Exacto. Bueno, pues, ¿algo más que quieras decir? ¿Cualquier cosa? No, digo que estoy muy feliz de que tú también puedes estar aquí, estás ayudándonos, eres una persona influyente también, gracias por ser parte de esto. Y ojalá podamos verlo en el futuro. Y como yo digo, nosotros estamos metidos en comunidades quizás tan pequeñas, ejemplo, Mesoamérica, quizás muchos no conocían dónde es Panamá, qué es Panamá, o lo conocían simplemente por el canal de Panamá. Algunos simplemente lo conocen por eso, pero realmente hay pueblos indígenas pequeños, con pequeños quizás territorios o bosque para proteger, pero realmente estamos aportando para que eso no se muera y sigamos viviendo nosotros también. Gracias por ser parte de esto otra vez. Biabúa decimos en nuestro idioma. Y vamos a seguir luchando, no solamente aquí, en el futuro, todos unidos podemos lograr cosas buenas. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos tu historia y espero que todos los que están viendo pues abran sus corazones y vayan a donar para ayudar a las comunidades. Y les quiero recordar también que el 20 de julio, ya estamos en julio, ¿verdad? ¿Ya? Sí. El 20 de julio vamos a tener un webinar con Mili y con otros 3 jóvenes indígenas para preguntarles qué están haciendo y con eso te puedes registrar. También el link está en mi historia, nada más tienes que buscarlo en mi historia y te puedes registrar. Y así podrás conocer más historias sobre otros jóvenes indígenas que también están compartiendo sus historias para ayudar a sus comunidades. Entonces, pues muchas gracias, Mili, por Biabúa. estar aquí. Chao, gracias. Chao.